Buenos días, mi nombre es Juana Montes y en esta oportunidad vengo a hablarles sobre la clasificación de los instrumentos de medición. Los instrumentos de medición y de control son relevantemente complejos y su función puede comprenderse bien si están incluidos dentro de una clasificación adecuada. Como es lógico, pueden existir varias formas para clasificar los instrumentos, cada una de ellas con sus propias ventajas y limitaciones. Se consideran dos clasificaciones básicas. La primera, relacionada con la función del instrumento, y la segunda, con la variable del proceso. En función del instrumento, de acuerdo con la función de los instrumentos, obtenemos las formas siguientes. Instrumentos ciegos. Son aquellos que no tienen indicación visible de la variable. Hay que hacer notar que son ciegos los instrumentos de alarma, tales como presostatos y termostatos, interruptores de presión y temperatura respectivamente, que poseen una escala exterior con un índice de selección de la variable, ya que solo ajustan el punto de disparo del interruptor o conmutador al cruzar la variable, el valor seleccionado. Son también instrumentos ciegos los transmisores de caudal, presión, nivel y temperatura sin indicación. Instrumentos indicadores. Los instrumentos indicadores disponen de un índice y de una escala graduada en la que puede leerse el valor de la variable. Según la amplitud de la escala, se dividen en indicadores concéntricos y excéntricos. Existen también indicadores digitales que muestran la variable en forma numérica con dígitos. Instrumentos registradores. Los instrumentos registradores registran con tazo continuo o con puntos la variable y pueden ser circulares o de gráfico rectangular o alargado según sea la forma del gráfico. Los registradores de gráfico circular suelen tener el gráfico de una revolución en 24, mientras que en los de los gráficos rectangular la velocidad normal del gráfico es de 20 milímetros por hora. A señalar que los registradores sin papel tienen un costo de operación reducido, una mejor exactitud y pueden incorporar funciones de captura de datos, lo que los hace ideales para procesos discontinuos. Se pueden conectar a una red LAN, lo que permite un fácil acceso de los datos a los varios departamentos de la empresa. Elementos primarios de medición. Algunos elementos entran en contacto directo con los fluidos o variables de proceso que se desea medir, con el fin de recibir algún efecto de este. Absorben energía del proceso y por este medio pueden evaluar la variable en cuestión. Placa orificio. Por ejemplo, en los elementos primarios de temperatura, de bulbo y capilar, el efecto es la variación de presión del fluido que los llena, y en los termopads se presenta una variación de fuerza electromotriz. Transmisores. Estos elementos reciben la variable de proceso a través del elemento primario y las transmiten a algún lugar remoto. Estos transmiten las variables de proceso en forma de señales proporcionales a esas variables. Los sensores captan el valor de la variable de proceso y envían una señal de salida predeterminada. El sensor puede formar parte de otro instrumento, por ejemplo, un transmisor, o bien puede estar separado. También se denomina detector o elemento primario por estar en contacto con la variable, con lo que utiliza o absorbe energía del medio controlado para dar al sistema de medición una indicación en respuesta a la variación de la variable. El efecto producido por el elemento primario puede ser un cambio de presión, fuerza, posición, medida eléctrica, entre otros. Transductores. Los transductores reciben una señal de entrada, función de una o más cantidades físicas, y la convierten, modificada o no, a una señal de salida, es decir, convierten la energía de entrada de una forma a energía de salida en otra forma. Son transductores un relé, un elemento primario, un transmisor, un convertidor, presión de proceso a intensidad, un convertidor, presión de proceso a señal neumática. Receptores. Los receptores reciben las señales procedentes de los transmisores y las indican o registran. Los receptores controladores envían otra señal de salida normalizada a los valores ya indicados, 3-15 pi en señal neumática o 4-20 mA en señal electrónica, que actúan sobre el elemento final de control. Controladores. Los controladores comparan la variable controlada, presión, nivel, temperatura,
con un valor deseado y ejercen una acción correctiva, de acuerdo con la desviación. La variable controlada la puede recibir directamente como controladores locales o bien directamente en forma de señal neumática, electrónica o digital, procedente de un transmisor. Buenos días, mi nombre es Dairelis Ortiz. La siguiente clasificación de los instrumentos de medición es en función de la variable de proceso. Expresamos la función de variable de proceso los instrumentos que se dividen en instrumentos de caudal, nivel, presión, temperatura, densidad, peso específico, humedad y punto de rocío, viscosidad, posición, velocidad, pH, conductividad, frecuencia, fuerza y turbidez. Esta clasificación corresponde específicamente al tipo de señales medidas, siendo independientemente del sistema empleado en la conversión de la señal de proceso. De este modo, un transmisor electrónico o digital de temperatura del tipo de bulbo y capilar es un instrumento de temperatura a pesar de que la medida se efectúa convirtiendo las variaciones de presión del fluido que llena el bulbo y capilar. El apartado receptor de la señal electrónica o digital del transmisor anterior es un instrumento de temperatura. Si bien el receptor electrónico o digital lo podemos considerar un instrumento de presión, caudal, nivel o cualquier otra variable, según fuera la señal medida por el transmisor correspondiente. Un registrador potenciométrico puede ser un instrumento de temperatura, de conductividad o de velocidad, según sean las señales medidas por los elementos primarios de termopar, electrodos o dínamo. Asimismo, esta clasificación es independiente del número y tipo de transductores existentes entre el elemento primario y el instrumento final. Así ocurre en el caso de un lazo de control de nivel compuesto por un transmisor digital de nivel, un receptor controlador con salida de 4 menos 20 mA de corriente continua, un convertidor intensidad-presión pi que transforma la señal de 4 menos mA de corriente continua a neumática de 3 menos 15 pi y la válvula neumática de control. Todos estos instrumentos se consideran de nivel. En la designación del instrumento se utilizan en el lenguaje común las dos clasificaciones expuestas anteriormente y de este modo se consideran instrumentos tales como los transmisores ciegos de presión, controladores registradores de temperatura, receptores indicadores de nivel y receptores controladores registradores del caudal. Los instrumentos se consideran instrumentos de campo y de panel. La primera designación incluye los instrumentos locales situados en el proceso y de sus proximidades, es decir, en tanques, tuberías y secadores. Mientras que en la segunda se refiere a los instrumentos montados en paneles, armarios y pupitres situados en zonas aisladas o zonas del proceso.